Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso flan de gari. Así que no te muevas de este video para que no te pierdas recrear ese súper delicioso flan. Así que empecemos con el paso a paso. Pues aquí te voy a mostrar este super flan que quise compartir con todos ustedes. Esta es la marca que vamos a utilizar y aquí atrás siempre recordarte que lea las instrucciones a pesar de que te dejo los ingredientes porque quizá en unos países puede variar lo que traen dentro de la caja. Mira aquí te voy a mostrar lo que trae la caja del flan que vamos a recrear el día de hoy, que es de esta marca, de la marca Gari. Aquí tiene el caramelo y aquí tiene nuestra mezcla que vamos a mezclar conjuntamente con nuestra 4 tazas de leche. Siempre recordarte, verifica aquí debajo del video que te dejo los ingredientes y también en la caja que te da también las instrucciones. Así que mucho ojo con eso, así que inmediatamente empecemos. Pues lo primero que vas a hacer es que vas a colocar tu olla en la estufa y vas a colocar la mezcla que trae el sobre. Inmediatamente vamos a empezar a mover constantemente para disolver el sobre que trae en la caja. Así que inmediatamente, constantemente empezamos a mover. Aquí te recomiendo no desesperarte y el fuego no muy alto y hacerlo en una olla donde tú sepas que no se te puede pegar en el fondo, porque a pesar de que tiene un proceso para hacer este flan, te recomiendo de que no se te vaya a quemar porque le da a cambiar el sabor. Así que inmediatamente vamos a seguir moviendo constantemente hasta que tú veas que esto empiece a hervir, o sea que empiece a crear un burbujeo dentro de tu olla donde tú lo vayas a hacer. Inmediatamente tú vas a ir viendo que todavía aquí no ha empezado a hervir, así que te recomiendo ve haciéndolo poquito a poquito, moviendo y pausando para que entonces te des cuenta, porque va a crear bastante burbuja. Ya tú ves aquí que ya rompió en hervor, así que en este punto tú vas a contar de 4 a 5 minutos, que fue lo que yo dejé, y también lee las instrucciones en la caja, que puede variar, me imagino, de cada país. Así que inmediatamente ya después que tenemos eso listo, lo vamos a dejar reposando. Entonces ahora va a llegar el momento de colocar mi caramelo. Como tú puedes ver aquí, yo voy a hacer dos formas porque siempre me gusta crear algo diferente y experimentar aquí en la receta. Así que si solamente tú quieres hacer un molde, pues solamente colocaría el caramelo dentro de un molde. Así que yo aquí voy a hacer varios para también darte una opción para que puedas compartir esta súper deliciosa receta aquí. Así como tú puedes ver, simplemente vas a colocar tu caramelo que trae la bolsita aquí en la caja y lo vas a colocar en el molde que tú deseas hacer el flan. Como en este caso yo voy a hacer en 3 diferentes, que serían estos dos iguales y este más grande. Aquí entonces lo vamos a dividir uniformemente como se te haga mucho más fácil. No tiene que estar completamente en todo el molde, pero sí por lo menos en la parte de abajo que tú veas que esté completamente bañado, porque eso es lo que le va a dar entonces, después que lo volteemos, ese sabor adicional a nuestro súper delicioso flan, y que te va a bañar ese flan con ese caramelo a la hora entonces de voltearlo. Así que tú vas ahí a tomar las acciones si quieres hacer solamente uno o quieres hacer varios. Así que te comparto esta idea, espero que te guste. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que creo cada receta, así que espero que te sigan gustando estas y todas las demás. Así que inmediatamente vamos a empezar aquí a terminar de bañar todos nuestros moldes. Y ya después que tenga tu molde listo, todavía esto está caliente, así que lo dejamos retirar de la estufa, lo dejamos reposar un poquito y todavía aquí está caliente, así que te recomiendo hacerlo con mucha precaución. Lo vas a colocar en tu molde y lo vas a dejar que se enfríe lo más posible para entonces luego colocarlo en la nevera. Aquí, como tú puedes ver, todavía está caliente, así que te recomiendo mucha precaución. Si no quieres colocarlo aquí en el molde y quieres dejarlo reposar hasta que esté completamente frío, mucho mejor aún, pero en este caso yo lo hice así. Así que en este punto vamos a bañar aquí con nuestra mezcla aquí en nuestro caramelo. Así que te dejo esa opción, como te dije, si quieres hacer solamente uno, pues listo. Si quieres hacer esta opción, excelente. Aquí inmediatamente, ya después que lo he colocado en mi molde, yo voy a retirar esta espuma. No es necesario, pero sí me le da como una elegancia mejor a mi flan, así que no quiero que esa parte me quede con ese burbujeo a la hora de que ya esté listo mi flan. Así que en este punto
voy a retirar todas estas burbujas. Y mientras voy retirando estas burbujas, quiero recordarte que si tú me estás viendo aquí en este video y no te has suscrito al canal, te estás perdiendo de todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube a ti te informe de primero cada vez que yo ponga una receta aquí en el canal. Así que inmediatamente ya después de esto, yo lo voy a dejar toda la noche en la nevera. Así que te recomiendo colocarlo en la nevera y ve más o menos viendo cuando esté sumamente firme, ya tu flan está listo para entonces degustarlo. El tiempo pasó rápido en el video, así que te voy a mostrar aquí el resultado final. Mira, mira, mira cómo quedó este flan. En verdad que me sorprendió este colorido que ha quedado y el caramelo quedó perfecto. Así que después que yo lo dejé toda la noche en la nevera, ya entonces lo vamos a colocar aquí. Así que te recomiendo lo dejes 4 o 5 horas o si tú deseas toda la noche completa, porque así en este caso yo lo dejé. En este punto mira esto cómo quedaron. A mí me parecieron especial porque así si solamente te quieres comer un poquito y luego dejar lo otro, no se te diría entonces hacer grande. Si quieres hacer el grande para compartirlo, perfecto. Así que aquí también te dejo esta opción que quise decorarlo un poquito con esta fresa. Si tú quieres colocar fresa, cherry, uva, lo que tú prefieras ahí para darle entonces un toque de colorido y sabor a tu delicioso flan. Esta receta me pareció espectacular, así que te recomiendo que la hagas, que la compartas y que pruebes este delicioso flan que a mí me pareció sumamente una opción rápido y delicioso y me llenó de mucha expectativa cómo iba a quedar, así que quise hacerlo y compartirlo con todos ustedes. Así que espero que te haya gustado esta receta, así que llegó el momento de cortarlo para que tú veas la consistencia que tiene este flan, a pesar de que es un flan, por decirlo instantáneo, súper rápido y preciso. A mí me pareció sumamente excelente la textura del flan y lo fácil que es para hacerlo. Así que aquí te voy a mostrar para que tú veas cómo ha quedado. Y si te gusta el flan, yo sé que vas a hacerlo, vas a salir corriendo y mira cómo ha quedado súper delicioso. Y como tú sabes, inmediatamente doy una picada, tengo que seguir picando y picando hasta comerme la cantidad necesaria. Así que te recomiendo que hagas esta receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando. Y si esta es una de las que te ha gustado, déjame un comentario, comparte la receta, suscríbete y nos veremos en otro próximo video. Y como tú sabes, comer y comer y comer, así que con prudencia. Así que bye, nos veremos en otra próxima receta. Esto está delicioso y sabroso, así que te haz esta receta, comparte uno y cómete un poquito en familia. Así que bye, nos vemos en otra próxima receta. Delicioso, hasta la próxima. Rico.